Ballesteros, estoy cursando el segundo semestre de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a comenzar con el resumen. ¿Sí? La identificación de factores de riesgo se convierte en una herramienta fundamental para la prevención de afectaciones a los temas de la salud. Por esta razón, este proyecto de investigación le apunta a poder identificar aquellos factores de riesgo a los cuales están expuestos los mineros de la mina La Lechería, de tal manera que se puedan determinar cuáles son aquellos factores que inciden en la prevalencia e incidencia de la neumoconiosis y las enfermedades respiratorias, a fin de proponer estrategias que contribuyan a la mitigación de los mismos. El planteamiento del problema que tenemos es, se han hecho estudios por la Organización Mundial del Trabajo y se han clasificado los principales riesgos para la salud de los trabajadores, entre los cuales son la exposición al polvo de sílice, exposición al mercurio y otros productos químicos, los efectos del ruido y las vibraciones, al igual que las deficiencias en la ventilación, el calor humano y la falta de oxígeno. Estos efectos del esfuerzo excesivo en espacios insuficientes y el equipo inadecuado. En esta investigación se encontró información que muestra la relación que existe entre los años de exposición a los factores de riesgo y a la aparición de neumoconiosis. Se registró una tendencia lineal significativa donde se evidenció que los trabajadores con mayor edad o que han trabajado en la minería por más tiempo son los que están mayor o tienen un aumento a exposición mayor. Justificación. En la justificación tenemos que las alteraciones de tipo respiratorio causadas por material particulado en suspensión es un factor de riesgo que ha generado muertes ocupacionales. A causa de esto, se han mostrado reportes por la Organización Mundial de la Salud donde de cada 100 muertes ocupacionales se le atribuyen 1.6 muertes a las alteraciones de tipo respiratorio causadas por material particulado, ya sea en minería o con materiales de construcción. Las enfermedades del sistema respiratorio como la neumoconiosis representan la mayor causa de invalidez de origen profesional, con una pérdida igual o mayor al 50%, catalogada como una enfermedad profesional desde el 2003 por el Ministerio de la Protección Social en Colombia. Los objetivos de esta investigación son identificar los factores de riesgos asociados a la prevalencia e incidencia de la común neumoconiosis presentes en la extracción de carbón subterráneo por medio de visitas a campo y análisis de los factores de riesgo existentes. Los objetivos específicos son conocer el valor del límite permisible en relación al factor de riesgo químico, tener en cuenta un estudio de material particulado realizado por la ARL positiva para la evaluación de los puestos de trabajo con mayor riesgo, conocer las estrategias para mitigar el riesgo químico mediante las evaluaciones al puesto de trabajo e identificar o reconocer los controles e intervenciones en la fuente del medio y el trabajador. En el marco teórico nos vamos a enfocar básicamente en conocer qué es la neumoconiosis, cómo se diagnostica y qué tipos de neumoconiosis podemos ver. Entonces, la neumoconiosis en los trabajadores del carbón es causada básicamente por la inhalación del polvo de carbón. El depósito de polvo produce macrófagos cargados de polvo alrededor de los bronquios, que en ocasiones causan efisema bronquiolar. La neumoconiosis de los trabajadores del carbón en general no causa síntomas. Los síntomas se pueden ver de manera progresiva al pasar de los años. Entonces, un trabajador que trabaja en minería por más de 30 o 40 años va a tener un índice mayor de adquirir esta enfermedad. La neumoconiosis en los trabajadores del carbón no produce síntomas. Los síntomas pulmonares más crónicos en esto son causados por afectaciones como la bronquitis industrial. Empiezan a sufrir como unas series de toses debido al polvo de carbón o efisemas que coinciden debido a los hábitos de fumar. Entonces, los trabajadores que tienen mayor tendencia a fumar son los trabajadores que también tienen mayor exposición a adquirir esta enfermedad. La fibrosis masiva progresiva, que es la que se genera en el pulmón, como vemos en la imagen que estamos viendo en la presentación, esa es una imagen de una persona con una neumoconiosis ya crónica y una fibrosis masiva. Entonces, en esa imagen podemos evidenciar cómo son las afectaciones que se generan en el pulmón cuando una persona adquiere esa neumoconiosis. El método para desarrollar esta investigación
se dio de naturaleza cuantitativa y de tipo descriptivo, ya que se pretendía recolectar información que permitiera analizar los factores de riesgos asociados a la incidencia y la prevalencia de la enfermedad de origen respiratorio, como fue la neumoconiosis y la silicosis, con la implementación de herramientas de mediciones de gases, controles en campo, para lo cual se tuvo en cuenta un estudio que hizo la ARL positiva de exposición de polvo de carbón. La participación y la fuente de datos, como les decía anteriormente, se recolectó parte de la información de la ARL positiva. En esa información y en ese estudio se tomó una población, la cual se le realizó la exposición y las actividades a las cuales estaban expuestos, los cuales se describen en esta tabla. Entonces estaban las administradoras, el almacenista, el auxiliar administrativo, el auxiliar logístico, los cargueros, el cochero, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, los encargados, malacatero, mecánico, entibador, oficios varios, practicante SST y supervisor. Fueron los cargos que en el perfil sociodemográfico se encontraron. ¿Sí? Se hizo una inclusión y una descripción de alto potencial de exposición. Entonces se determinó que el personal femenino contribuía al 18% de la población, que eran mujeres, las cuales el 70% son administrativas y con un promedio muy bajo de exposición. Se evidenció que tenían un promedio muy bajo de exposición. Entonces se tomó el personal masculino, evidenciando que esta parte de la población correspondía al 82% y era la que presentaba mayor afectación. Entonces el género masculino era el más expuesto a los factores de riesgo por niveles y tiempos de exposición, ya que la edad promedio también de estas personas a las cuales se le hizo el diagnóstico eran mayores de 44 años, lo cual demostraba una alta rotación de personal, teniendo en cuenta que esta mina tiene más de 40 años de funcionamiento. Entonces, las áreas con las que se contó para el estudio básicamente y donde se evidenció que había un mayor potencial de exposición fueron la zona de clasificación, y ahí se tomó a un trabajador, John Andrés Herrera. ¿Sí? Entonces se evidenció que cuando se hacía la descarga de carbón y se clasificaba la carga, entonces y se cargaban las volquetas, él tenía una exposición muy alta al polvo de carbón. Un cochero, en este caso fue Aníbal Restrepo, que al transportar el carbón en el coche y al cargarlo y descargarlo, había material en suspensión que podía inhalar. Y un martillero, por ser la persona que arranca el mineral desde el frente de trabajo y tiene una mayor exposición a este polvo. De acuerdo a esto, se realizaron los factores asociados a la prevalencia y se tomaron unas muestras consecutivas en los oficios que anteriormente les nombré de clasificador, cochero y martillero, con unos tiempos despectivos de 434 a 398 y 380 minutos, donde se evidenció qué tanto porcentaje de exposición tenían, y se determinó la cantidad de polvo de carbón mediante el análisis de gravimetría en el laboratorio de higiene y toxicología, que se facilitó por la empresa por Positiva Compañía de Seguros. Luego de que se hicieran estas medidas, se tomaron las concentraciones máximas permisibles, de las cuales habla el laboratorio de higiene y toxicología, que como podemos ver acá, la sílice cristalina, que es la que está compuesta el polvo de carbón, tenía un factor de corrección de 0.025, pero a 48 horas de exposición era de 0.019 miligramos por metro cúbico, ¿sí? Generando esto una clasificación cancerígena sospechosa en humanos. Entonces, ¿qué nos determinaba esto? Si al realizar nosotros el estudio encontrábamos valores en promedio en ese 0.096, entonces determinaríamos que las personas están altamente expuestas al polvo de carbón. Para eso también se tomó la tabla que teníamos del laboratorio de higiene, donde nos mostraban que se tenía una exposición baja de entre 0 y 0.5, una exposición media entre 0.5 a 1 y una exposición superior por encima de 1. Entonces la exposición podría considerarse como severa cuando pasara de 1, y el control de riesgo en la fuente debería ser prioritario. Entonces se deberían tomar todas las medidas prioritarias para que el riesgo se mitigara. Entonces aquí vemos los resultados que nos dieron de las personas que anteriormente nombré en la zona de clasificación, en el socavón y en la parte de supervisión, ¿sí? Dándonos como valoración en todo
En la zona de clasificación, riesgo alto. En la zona del cochero, un riesgo alto, y en la zona de socavón, un riesgo alto. Al aplicarle el factor de corrección y ver el valor límite permisible con respecto al factor de riesgo químico, que es uno de los objetivos que se plantearon en esta investigación, encontramos que la medición tomada al oficio de clasificador superó el límite de acción, pero no los límites permisibles de la exposición que anteriormente nombramos, por lo cual el índice de riesgo era bajo y se recomendaba implementar medidas de control en la fuente y en el medio, como material de dispersión, agua, barreras de polvo para evitar que el trabajador se exponga, y adicional el uso de elementos de protección personal. También los resultados de la muestra tomadas en la mina para el oficio de cochero y martillero, que fueron altas, las que se analizaron la sílice cristalina, indican que hay exposición, ya que el análisis no detectó presencia de contaminantes. Entonces ahí se mostró que el riesgo es alto, con el factor de corrección nos da bajo, pero sin embargo las medidas se deben seguir tomando, que como vemos es el uso de esta careta respiratoria 3M con sus cartuchos de seguridad que deben cumplir para material particulado, y deben ser los que use cada trabajador para evitar que la exposición aumente. Una de las propuestas de intervención que se tomaron fue, teniendo en cuenta que los resultados indican un grado de riesgo alto para material particulado de polvo de carbón y la mina La Lechería, y el riesgo medio en sílice en el área de clasificadora, se presenta a continuación las siguientes propuestas de intervención, que consisten en sugerir que se pretenda garantizar condiciones ambientales libres de contaminación, químicos, y realizar procesos de producción en la mina que se determine su viabilidad y nivel de implementación. Entonces se tenían como factores mejorar el tema de la ventilación, mejorar el tema de la extracción y evitar que los trabajadores estuvieran expuestos todo el tiempo a este material particulado. Adicional, el uso de los elementos de protección personal y su constante cambio para evitar posibles afectaciones a la salud a largo plazo. Una de las estrategias también que se van a implementar para mitigar el riesgo químico es que la muestra tomada en mina La Lechería en el oficio de martillero resultó un poco saturada, lo que indica que el material particulado respirable en el área es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tomó la muestra y se vio un poco saturada, parecía más que todo un polvo fino como una harina. Entonces eso generaba un riesgo más alto a la exposición y podría considerarse como severa. Entonces en el medio se deberían priorizar cualquier otro tipo de cosas, como lo que ya les decía, que era el tema de la ventilación, lograr que los frentes de trabajo estuvieran ventilados para no permitir que esa nube de polvo se concentre en los frentes de explotación y pueda afectar con mayor facilidad a los trabajadores. La muestra tomada al oficio de cochero también superó 1.4 veces los límites permisibles, por lo cual el índice de riesgo se mostró alto, pero al aplicar el factor de corrección nos mostró que era bajo. Sin embargo, el riesgo en el medio debería ser prioritario y los controles deberían ser prioritarios. Y la muestra tomada en la zona de superficie de clasificador no superó el 50% del límite permisible y se consideró como riesgo bajo, que no existe riesgo aparente para la salud, pero sin embargo se deben mantener los controles para que esto no vaya a generar un riesgo a la salud del trabajador. Los factores asociados a los resultados se cuentan con un nicho natural en la mina. Entonces, naturalmente en la mina se encuentran estos factores de riesgo, los cuales deben ser controlados y deben ser priorizados. De acuerdo a los controles que se establecieron y que se evaluaron, entonces se realizó una matriz de riesgo de acuerdo a la GT 45, donde se diagnosticó que por medio de la matriz era indispensable resaltar que para este tipo de exposición se contaba con una cobertura en cuanto a controles del ambiente y del individuo, tales como el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal, los cuales se deben tener en buen funcionamiento, resaltando su uso, capacitando a los trabajadores en el tema de cómo colocarse en la careta, en qué momento deben cambiar sus filtros, cómo reconocer en qué momento deben cambiarlos, y hacer los controles en el tema de ventilación y evitar esas nubes de polvo en la atmósfera minera.
Como conclusiones tenemos que en la mina La Lechería se recomienda tener el sistema de ventilación mecánica contemplando la ventilación natural para cubrir los frentes de producción, establecer los requerimientos de aire para la explotación minera de acuerdo al personal en la mina para mantener el control de polvo generado y que en la mina se deben implementar vías